Diputado del Partido Socialista, Juan Fernando López Aguilar. Señor López Aguilar, buenas noches desde Capital Radio. Buenas noches, Víctor. Encantado de estar con ustedes y un saludo a los oyentes de Capital Radio. Muchas gracias. Igualmente, y es un gran placer tenerle con nosotros aquí en Atalayar, el programa de análisis internacional de la radio en España. Señor López Aguilar, está siguiendo, lógicamente, lo que ocurre en esa sesión del Consejo Europeo. ¿Qué noticias tiene de esa última propuesta de Michel? ¿Ha sentado bien? ¿Hay posibilidades de que antes de la medianoche podamos estar contando un acuerdo? Hay que tener en cuenta que estamos ante el Consejo Europeo más largo de la historia. Se recuerda en los años 50 un legendario Consejo Europeo de Messina, se recuerda lo que fue la insatisfacción que se produjo después del prolongadísimo Consejo Europeo de Niza, que condujo precisamente a la revisión total de los tratados en un ciclo constitucional que desembocó el Tratado de Lisboa, pero no se había visto un Consejo que empiece el viernes y no haya acabado el lunes por la noche. Por tanto, tenemos una idea cabal de la enorme complejidad. Estamos hablando de cantidades, estamos hablando de estructura y estamos hablando de reparto. Y todos los capítulos son problemáticos. Pero yo creo que el presidente del gobierno ha lanzado un mensaje sereno, un mensaje de comprensión de esta enormidad de la negociación que está teniendo en curso y de que con actitud constructiva, escuchando mucho e interviniendo lo justo y participando de forma activa en la composición de los compromisos, debemos salir con un acuerdo. Y esto creo que será una noticia mejor que un no acuerdo. Y desde luego mejor que un acuerdo inaceptable. Creo que el acuerdo camina en la buena dirección en la medida en que mantiene las cantidades. Es cierto que había que discutir también no solamente la estructura, sino el reparto. Y por tanto quizá podemos hablar de eso durante esta conversación, pero creo que el primer mensaje que quiero emitir es el de que todos somos conscientes de que nos jugamos muchísimo, de que nunca habíamos visto una sucesión de capítulos de crisis tan mal resueltos como los que la Unión Europea viene encadenando en los últimos 10 años. La situación es dramática y creo que yo saludo a los líderes que lo han comprendido y que han ido a la mesa diciendo, oye, no puede ser que la Unión Europea falle en lo más importante, que es intentar ayudar a los estados que están haciendo frente a un esfuerzo extraordinario para reparar el destrozo de una crisis exógena que los estados no han causado, no es culpa de nadie, y no puede ser que la Unión Europea niegue a esos estados un fondo ambicioso y regido por el principio de solidaridad. Creo que los grandes líderes europeos han comprendido esto, y creo que aquellos que se han colocado en otra posición tacaña, mezquina, que se hace denominar frugal, se están retratando ante la opinión de los europeos, y creo que si se les consigue reducir, minorizar y traer hacia un acuerdo final, habrá que saludar el acuerdo como un resultado muchísimo mejor que un no acuerdo y que un acuerdo inaceptable. Lo que pasa que, señor López Aguilar, en fin, tacaños y mezquinos, pero tienen sus razones también. Y, lógicamente, en el acercamiento de posiciones es donde puede encontrarse una vía de solución. Lo digo porque, recordando algún medio de comunicación hoy, decía o recordaba que el gobierno español fue muy duro en la exigencia a Grecia, cuando se le tuvo que rescatar, en la exigencia de las condiciones que había que ponerle a Grecia para que realizara reformas como las que ahora se están exigiendo a España, ¿no? Y el Partido Socialista gobernaba entonces. Hay que recordarlo que Zapatero era el presidente. Y creo que el presidente Zapatero también padeció una correlación de fuerzas adversas que estaba enormemente escorada hacia posiciones conservadoras que se denominaron entonces neoliberales, pero que tenían una componente de gobiernos escorados a la derecha como nunca habíamos visto antes en la historia de la construcción europea. Y creo que los escasos gobiernos regidos por primeros ministros socialistas entonces acusaron el golpe. Pero creo que ha pasado un tiempo como para que hayamos aprendido algunas lecciones. Y a mí me ha gustado decir estos días que hemos estado muy expectantes de la mesa del Consejo, que daba la impresión de que la Unión Europea había aprendido esas lecciones. En aquella ocasión, en la gran recesión, la crítica, el sabor de boca que nos ha dejado es lapidaria. Se acusa a la Comisión y al Consejo de haber actuado too little too late, se dijo en todas las lenguas, es decir, demasiado poco y tarde, pero sobre todo en la dirección equivocada. Y ahora da la impresión de que la Comisión había hecho suyo el mensaje del Parlamento Europeo, nos tomamos el trabajo de discutir y construir con gran consenso unas resoluciones del Parlamento Europeo muy históricas con un mandato a la Comisión, porque el Parlamento Europeo, no se olvide, es autoridad presupuestaria y tiene que aprobar el paquete final. Si niega el consenso final, pues no habrá
ni presupuesto europeo, ni habrá cantidades que puedan materializarse y llegar finalmente a los ciudadanos, que es de lo que se trata. Y dijimos entonces que nos hacía falta una propuesta europea mucho más ambiciosa que nunca, con más recursos que nunca, con más recursos propios que nunca, por fin bonos europeos. Esto es muy importante porque nunca se dice lo bastante que el fondo que la Comisión propone, que acompaña al marco financiero plurianual, que se ha denominado así con estos palabras que son característicos de la jerga europea, New Generation European Union, es decir, la Unión Europea para una nueva generación, importa 750.000 millones de euros que la Unión Europea va a comprar en los mercados financieros, con bonos europeos, con cargo a la credibilidad que le da el presupuesto europeo. Esa cantidad en el fondo se mantiene, pero la parte que se va a asignar a transferencias directas a los Estados va a ser menor de la inicialmente prevista, por la que había apostado el Parlamento Europeo. En la medida en que se compense luego con un incremento suficiente de la política agrícola común y con algunas partidas que son fundamentales para España, España podrá salir con la cabeza alta de esta negociación. Pero yo creo que lo importante es que la Unión Europea comprenda que no puede hacer las cosas como lo hizo en la gran recesión, porque ha dejado un pésimo sabor de boca y todavía nos duele, todavía nos estamos reponiendo del daño que hizo aquella pésima gestión de la gran recesión. Y creo que el momento ahora de aprender esas lecciones y de materializarlas es salir de este Consejo mejor de lo que hemos entrado. ¿Puede generar cierta desconfianza en los socios del norte, especialmente en Holanda, en Austria, la presencia en el gobierno de un partido como Podemos, que, en fin, es más radical que el Partido Socialista en sus posiciones económicas, y generar cierta desconfianza en los socios que al final tienen que poner el dinero del que España se va a beneficiar? ¿Puede eso haber sido una causa de la posición cerrada de Rutte, por ejemplo? Sé que esta pregunta es frecuente en España y los medios de comunicación, pues lógicamente la formulan legítimamente, pero yo creo que estoy en la obligación de recordar que los paisajes políticos de los 27 Estados miembros que restan en la mesa del Consejo, todos ellos han sido sacudidos, algunos de ellos muy drástica, muy dramáticamente, como consecuencia de la gran recesión y todo lo que vino después, y que hay muchos gobiernos de coalición que eran difíciles de predecir hace muy pocos años. Yo quiero recordar, por ejemplo, que Suecia históricamente contempló 30 años continuados de mayorías absolutas aplastantes del Partido Socialdemócrata, una hegemonía sin parangón en Europa. Y hubo un momento en que se escoró a la derecha, tuvo gobiernos conservadores, pero desde entonces el Partido Socialdemócrata apenas suma el 20% de los votos, por tanto un porcentaje de apoyo inferior al que cosecha la izquierda en España, y gobierna con formaciones agrarias y verdes, formaciones a veces caleidoscópicas, con muchas dificultades. Y Holanda ni le cuento. En Holanda hay una extrema derecha rabiosa que apoya al gobierno, una extrema derecha flamenca, que es, por cierto, el principal aliado del secesionismo catalán en el Parlamento Europeo, hay que decirlo. Esa extrema derecha está representada en el gobierno holandés, y el primer ministro pues se ha convertido en un halcón de lo que se autodenomina frugalidad, pero que es una visión efectivamente miope y a mi juicio muy mezquina de la construcción europea. Estoy usando las palabras que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no se puede permitir. Lógicamente su actitud tiene que ser muy constructiva. Casi mejor. Aquí no hay gobernantes más europeístas que otros. Estamos todos intentando llegar a un compromiso que sea aceptable, y yo lo daré por bueno. Pero lo que creo sinceramente es que Mark Rutte se ha convertido efectivamente en el poli malo de esta negociación. Y creo que hay que llamar las cosas por su nombre. Esa visión está haciendo muchísimo daño a la construcción europea, al crédito de la Unión Europea. Y espero que no se salga con la suya. Espero que la composición, el lugar final que salga de este Consejo, sea una composición que lance un mensaje de aliento, de recuperación a esos europeos que tienen puestas sus esperanzas en que haya fondos para reparar los estragos del COVID, que no ha sido causado por nadie, y pueda relanzar la economía y además apuntalar los grandes objetivos que la Comisión formuló en el arranque de esta legislatura, es decir, una Europa digital, la agenda digital europea, y una Europa que esté a la vanguardia del mundo en combate al cambio climático y en transición a una economía neutra en emisiones de carbono. Creo que estos son los grandes objetivos de la legislatura, que tienen que ser compatibles con las llamadas políticas tradicionales, y el desafío está en que las cantidades lo permitan. Yo espero la conclusión de este Consejo con esperanza, pero desde luego sí quiero que los autodenominados frugales sean minorizados y no haya por decirlo así,
una pernada de veto, que era una aspiración máxima de los frugales, con respecto de los programas de inversión de los Estados miembros, con la parte que se consignará en transferencias directas a los presupuestos de los Estados miembros. Una pretensión de Rutte era fiscalizar esos programas de reforma, y no va a ser así. Que esta decisión, en la propuesta del Consejo que hemos conocido, la última, es una decisión que se adoptará por mayoría cualificada. Para que todo el mundo lo entienda, permitirá minorizar a los 4. Desaparece el veto, ¿no? Como gato pasa arriba para intentar evitar que eso fuera así. Ya. Javier. Señor López Aguilar, usted ha mencionado a Suecia, donde el primer ministro socialdemócrata es uno de los integrantes de esos llamados países frugales. O sea que yo no sé hasta qué punto hay un tema ideológico o lo que hay es un tema de interés puro y duro de defender los intereses propios de cada país, sobre todo en el caso del señor Rutte, que tiene elecciones dentro de pocos meses. Sí, por eso consumí... Porque el socialdemócrata sueco, en teoría, pues tendría que estar más en consonancia con los intereses del Partido Socialista Español, y sin embargo no es así. Pero por eso consumí unos minutos al arranque de esta conversación en subrayar hasta qué punto es compleja la actual situación. Claro, exacto, sí. Estamos ante una Europa de 27, con situaciones muy muy divergentes entre sí. Hay distintos subgrupos de países. Fíjese que en la posición proeuropeísta están jefes de gobierno de distinto signo político. Merkel y Macron no son socialistas, pero a mi juicio están en la dirección correcta, en lo que hemos denominado una respuesta ambiciosa y solidaria. Hay otros países, sin embargo, que han confiado muchísimo más en sus propias capacidades nacionales para capear o sortear las dificultades económicas que imponga la crisis del COVID. En España ha sido especialmente impactante porque tenemos una economía muy abierta, muy interconectada, con un gran peso del turismo. El turismo derrumbado a cero está haciendo muchísimo daño en España. Yo hablo desde Canarias este fin de semana. He estado toda la semana en Bruselas, en estos momentos estoy en Canarias, y en Canarias hay una situación que gráficamente expresa la contundencia con que el COVID golpea la economía española, porque en Canarias el impacto de los contagios y de los fallecimientos es el menor en términos relativos de toda la España autonómica, pero el impacto económico y social probablemente sea el mayor, por el destrozo enorme que supone a la columna vertebral del PIB canario, que es el turismo, el 35%, y un turismo no estacional, además. Por tanto, el esfuerzo que hace falta para financiar los ERTES, para desplegar el escudo social, para proteger a aquellos que se han quedado absolutamente en la intemperie, en esta prolongada cesación abrupta de la actividad económica, es un esfuerzo que ha sido sufragado por un gobierno con una gran sensibilidad de izquierdas, un gobierno progresista, el gobierno que preside Pedro Sánchez, y no debería ser penalizado por ello. Creo que tiene que haber un margen para que el gobierno de España pueda invertir las cantidades que se le transfieren de manera directa sin ser fiscalizados por los llamados frugales. Pero es cierto que la composición de intereses, los llamados compromisos en el Consejo se ha hecho más compleja que nunca. Esto es una evidencia. Creo que la Unión Europea, con la gran ampliación, se descompuso factorialmente. Fíjese que no le he mencionado el asunto que a mí más me ocupa, porque presido la Comisión de Libertad de Justicia Interior y soy el ponente del Rule of Law, Democracy and Fundamental Rights, es decir, el ponente del Estado de Derecho en Hungría y en Polonia, y lógicamente le doy mucha importancia a que el acceso a los fondos europeos esté condicionado al cumplimiento estricto de las reglas del Estado de Derecho, que es un asunto contra el que se revuelven también como gato panza arriba Hungría y Polonia, gobiernos muy escorados hacia una extrema derecha nacionalista y cada vez más eurófoba. Como puede ver, el paisaje es tremendamente complejo y son muchas las variables que hay que conjugar, pero espero que el compromiso final sea un compromiso estimulante y lance un mensaje estimulante para los que creemos en Europa y pensamos en la enormidad de gente que en Europa espera que Europa esté a la altura en esta situación, preguntándose si no está a la altura ahora, ¿cuándo? Porque, señor López Aguilar, nos jugamos el futuro de Europa después de lo que ocurrió con la crisis financiera de empleo de los años del 2008 al 2014, el auge de los nacionalismos, de los populismos, de la extrema derecha, también de la extrema izquierda. Si Europa ahora no da una respuesta adecuada, ¿usted cree que habrá mucho ciudadano europeo, ya me da igual hablar de España o de cualquier otro país, que pueda
sentirse desafectado y que pueda apoyar esos movimientos, no solo euroscépticos, como hemos visto en el Brexit, sino otro tipo tanto lo siento, tanto lo presiento y tanto me preocupa, que me pregunto cómo es posible que no lo vean esos primeros ministros que no son capaces de comprender hasta qué punto un consejo agónico, con una negociación tan a cara de perro, tan prolongado, pues se está faltando a la cita con los europeos, que penden de las grandes decisiones de sus líderes en una ocasión realmente histórica. ¿Cómo es posible que no se den cuenta del daño que están haciendo al crédito del proyecto europeo? ¿Cómo es posible que no se den cuenta de que si no contribuyen de manera constructiva a un acuerdo, aproximando sus posiciones, puede que estemos perdiendo el último tren para enganchar sobre todo a la generación más joven, que es la que más ha padecido los episodios concatenados de crisis de que venimos? Gran recesión, la mal llamada crisis de los refugiados, el Brexit, ahí es nada, del que todavía no nos hemos recuperado, porque además a ver cómo acaba. El escenario era que el 1 de enero del 2021, el 1 de enero del año que viene, ya estuviese negociado el nuevo acuerdo de relación futura, y estamos lejos de eso. Por el contrario, nos estamos acercando de nuevo al llamado cliff edge, es decir, al abismo sin acuerdo, porque el Reino Unido no está cooperando en absoluto con la Unión Europea para conseguir un acuerdo de relación futura. Y ahora ahora el COVID, con el tremendo impacto económico y social que está teniendo, si la Unión Europea no es capaz de responder ahora con una propuesta ambiciosa, y la explico, es decir, con un incremento como nunca del presupuesto europeo. Yo soy un combatiente contra la tendencia que se ha firmado durante todo este tiempo de crisis, y es que cuanto más falta hace Europa, menos Europa hay en los presupuestos. Los presupuestos europeos han ido declinando en los últimos años en lugar de crecer para atender los múltiples frentes abiertos. Y esto es una inflexión, porque supuestamente la propuesta de la Comisión va a cambiar esto. Por fin va a haber un presupuesto al alza. Pero es que además, por primera vez en la historia, la Comisión Europea compromete, además de un marco financiero plurianual más ambicioso que nunca, complementar el marco financiero con el New Generation, que supone nada menos que contratar en los mercados financieros 750.000 millones de euros en préstamos. Y la idea de la Comisión era que 500.000 millones de euros de esos préstamos conseguidos en los mercados con bonos europeos con cargo al presupuesto fueran a los estados como transferencias directas, mientras que 250.000 irían como préstamos con un interés prácticamente cero, soportado por el Banco Central Europeo y por el Banco Europeo de Inversiones. Supuestamente toda la arquitectura era una arquitectura muy promisoria, muy estimulante. Ahora la negociación está recortando evidentemente la parte consignada para transferencias directas e incrementando la de préstamos. Aún así, el resultado del compromiso puede ser aceptable. Pero lo que me pregunto es cómo no se dan cuenta los que están poniendo tantos problemas y tantos palos en las ruedas, que arriesgamos a que la gente joven que ha padecido con un paro prolongado, con una precarización de sus condiciones de trabajo, un tremendo desengaño de Europa, pueda desenchufar ya de manera definitiva. No nos lo podemos permitir. La gente de 30 años, que tenía 20 cuando la gran recesión, solo ha visto una Europa en crisis. Si no somos capaces de emitir ahora un mensaje estimulante, la situación puede ser difícilmente reversible. Sin duda. Y creo que quienes están poniendo palos en las ruedas debieran de haberse dado cuenta antes de entrar en la mesa de negociación. Pues ahí lo dejamos. Vamos a esperar también las noticias que vengan de Bruselas en los próximos minutos o horas, esperemos que pocas, y sacaremos más conclusiones aún. Gracias, señor López Aguilar, por haberse acercado a Talayar esta noche. Ha sido un placer, Víctor Arribas. Encantado de haberte saludado de nuevo y a tus oyentes. Muchas gracias. Quieras. Hasta la próxima. Cuando pase por Madrid, aquí tiene su estudio, ya lo sabe. Por supuesto, gracias. Un abrazo, buenas noches. Adiós, buenas noches. 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 Buenas noches.